Hoy vamos a empezar el capítulo 4 del libro de Éxodo. Pero recuerden, a mí me gusta, como estamos haciendo una serie, a mí me gusta hacer tipo Netflix, como un resumencito de lo que vimos la vez pasada, como para que no se me pierdan mucho. La vez pasada quedamos con Moisés renegándole a Dios por lo que Dios le estaba diciendo en la zarza, ¿se acuerdan? Moisés, hasta este momento hemos visto que Moisés, cuando el Señor lo llama, siente que todo le supera por mucho y entonces empieza a argumentar con Dios y tratar de convencer a Dios de que él no es la persona que Dios necesita. Y la primera cosa que le dice Moisés a Dios es, pero ¿quién soy yo para presentarme delante del faraón? ¿Se acuerdan? Y la respuesta de Dios es, mire Moisésito, no se trata de usted, se trata de quién va con usted. Yo soy el que va a ir con usted. Entonces ya Moisés ahí quedó medio tambaleando. Entonces la segunda cosa que Moisés le dice a Dios es, y si me preguntan quién es el que me manda, ¿quién le voy a decir que es? Y eso dio pie para que Dios revelara por primera vez su nombre. Y la vez pasada estudiamos qué significa el nombre Yahvé, de dónde se origina, y esa es la esencia de Dios. Y entonces, no satisfecho, Moisés, ¿verdad?, de que no estaba convenciendo a Dios, le salió un Dios muy inteligente y todos los reclamos que Moisés le estaba diciendo a Dios, Dios se los contestaba. Noten que hasta el momento Dios ha sido sumamente paciente con Moisés. Con gran amor le dice, no Moisés, yo voy con vos. Sí, Moisés, dígale, yo soy el que soy, soy Yahvé. Pero ahí Moisés seguía con la cosa que él no quería. Entonces empezamos en el capítulo 4 con el siguiente texto. 4:1. Sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Ya va la tercera. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Noten que Moisés aquí, y esto probablemente no lo recordemos claramente, pero Moisés está dudando de lo que ya Dios le había dicho. Unos versiculitos antes, Dios le dijo en el capítulo 3, en el versículo 18, le dijo a Moisés lo siguiente. Esto ya se lo había dicho Dios a Moisés. Le dijo, los ancianos de Israel aceptarán tu mensaje. Entonces tú y los ancianos se presentarán ante el rey de Egipto y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, vino a nuestro encuentro. Así que permítenos, por favor, hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Noten que ya Dios le había dicho a Moisés que los ancianos iban a aceptar su mensaje. Entonces no tiene lugar esta protesta de Moisés cuando le dice a Dios, pero ¿y si no me hacen caso y no creen? Y ya Dios le había dicho que sí se lo iban a creer. Se le había olvidado que versículos antes Dios le había dicho a Moisés, vas a ir a los ancianos, ellos van a aceptar tu mensaje y te van a creer. Pero aún así, a pesar de una zarza ardiente, a pesar de la voz de Dios, a pesar de un encuentro divino, Moisés seguía reclamando o protestando. Y es que de verdad cuando Dios te comisiona para algo, generalmente es algo que supera tus posibilidades y te hace dudar, para que usted dependa cada vez más de Dios y no se confíe en su propia capacidad. Una de las cosas que uno puede tener claro de que Dios te está llamando a hacer algo es porque eso supera en todo tu propia capacidad, para que usted tenga que depender necesariamente de Dios. Y Moisés se sentía abrumado por lo que le estaba diciendo el Señor. Entonces vea cómo sigue el texto. Después de que Moisés le dice a Dios, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor nunca se te apareció? Entonces vean lo que dice, y este es el centro, de aquí vamos a desarrollar la enseñanza de hoy. Éxodo 4 del 2 al 7. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? ¿Una vara de pastor? Contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás.
Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola. Entonces Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Esta pregunta es fundamental. Dios sabía lo que tenía Moisés en la mano, pero le pregunta, ¿qué tienes en tu mano? Para Moisés, lo único que tenía en la mano era un palo seco, y eso era todo para él. Era un palo que lo había acompañado en sus caminares, en su cuidado de las ovejitas prestadas, porque eran del suegro, pero eso era él, un palo seco. Pero vamos a estudiar ahorita qué es lo que realmente Moisés tenía en sus manos. Y mientras estudiamos esto, yo quiero que ustedes tomen un tiempo para pensar en sus propias vidas y ver lo que llevan ustedes en sus manos hoy. Quiero que veamos cómo Dios usó lo que estaba en las manos de Moisés, que para Moisés era un palo muerto y sin vida, para transformarlo en un poderoso milagro para la vida de Moisés y para el pueblo de Israel. Vean, Moisés lo que le contesta de ahí es lo que tenía en la mano, una vara de pastor. Esa vara de pastor se refiere al cayado que usan los pastores. El cayado es un palo y que tiene como una curva. Esa curva es para jalar las ovejitas que se le van. Ese cayado le sirve para caminar al pastor por caminos escarpados y que ustedes han visto los que hacen hiking, que llevan un palo. Bueno, ese es el palo moderno. En la época de Moisés no había hiking, pero habían callados. Así que ese cayado le servía para guiar a sus ovejas, para proteger a las ovejas, le servían para caminar, para subir caminos escarpados, mientras guiaba a sus ovejas a pastar. Se usaba también para defender al rebaño, ¿verdad? El pastor contra los animales salvajes. El cayado tenía funciones también de protección. Moisés dependió esos 40 años de ese palo. Ese palo representaba para Moisés varias cosas. Ese palo para Moisés representaba su identidad. Mire, esa vara identificó a Moisés como un pastor. Cuando la gente veía a alguien con esa vara, sabía inmediatamente que era un pastor. Es como que yo hubiera venido de scrubs, gabacha y corbata y un estetoscopio guindando y ese es médico. Bueno, la vara de pastor era la identidad de Moisés. Representaba lo que él era. Además representaba su vida y su sustento. Porque Moisés se convirtió en esos 40 años que huyó de Egipto en un pastor de ovejas que no eran ni siquiera de él, eran de su suegro. Pero eso era su modo de vida. Esa era la forma en que él se ganaba su sustento. Así que esta vara también para Moisés tuvo que haber sido un recordatorio constante para él de que nunca había alcanzado el máximo potencial que él hubiese querido alcanzar. Moisés huyó de Egipto siendo un príncipe. Moisés, antes de estar en el desierto de Madián, en su mano no tenía una vara de pastor, tenía un cetro del príncipe del imperio más poderoso del mundo en ese momento. Y ese cetro se le convirtió en un palo muerto, y eso le recordaba a Moisés constantemente quién había sido y quién es ahora. Él probablemente sentía que había desperdiciado su vida, su única oportunidad, por un error cometido, cuando mató al egipcio que estaba agrediendo al hermano hebreo. Y eso le costó su puesto en el palacio, su aspiración a Faraón, le costó mucho a Moisés, y ese palo era un recordatorio diario de su vida actual. Moisés había llegado probablemente a creer que él era únicamente digno de ser un pastor. Se había ido de las manos, se le había esfumado de las manos la posibilidad y había perdido todos los privilegios que tenía.
Yo no sé si usted en algún momento ha cometido algún error en su vida que lo ha llevado a tener consecuencias graves. Y hay algo que usted le recuerda diariamente, lo que usted pudo haber sido y ya no. Porque ese error hizo que tu vida cambiara. La vida de Moisés cambió súbitamente. Moisés pasó de ser el hijo adoptivo del faraón a ser un refugiado en tierra pagana, en un desierto lejano, con gente de Madián, cuidando ovejas que no eran de él. Miren, ¿qué cosas tiene usted en sus manos a las cuales usted se está aferrando como Moisés se aferraba a ese cayado? Me refiero, ¿qué cosas hay en tu vida que han marcado un antes y un después y que te siguen acompañando día con día como acompañaba el palo a Moisés? ¿Será un pasado con un pecado? ¿O que todavía mantienes pecados favoritos que no te puedes soltar de ellos? ¿O algunos resentimientos por cosas que la gente te ha dicho o ha hecho? Yo conozco una paciente que me llegó al consultorio muy deprimida porque se había divorciado. Digo, ay, bueno, es que estoy muy mal porque mi divorcio. Digo, ¿cuándo fue el divorcio? Hace 30 años. Digo, ¿cómo? 30 años. Se aferró a su vara de pastor y no tuvo la posibilidad de salir y soltar eso que tenía en las manos. Falta de perdón. No arrastramos nosotros resentimientos que lo único que hacen es apartarnos y disminuir nuestra vida espiritual porque no hemos sabido perdonar. Si hay algo medicinal para el espíritu es el perdón. Y si hay algo tóxico para el espíritu es no perdonar. Por eso Jesús insistía tanto en el perdón, porque el perdón no es para la persona que te hizo el daño. El perdón es para que usted no se enferme, es para que usted no se disminuya espiritualmente, es para que usted no esté atado a una cárcel que le impide disfrutar de su vida. Ese es el perdón. ¿Estás aferrado a ese perdón como Moisés estaba aferrado a su vara? Las penas de la vida, los sufrimientos, sentimientos de insuficiencia, negatividad, pero también hay otras cosas no negativas a las cuales también nos aferramos. Tu talento, tu posición social, tu puesto laboral, tu cuenta bancaria, tus habilidades, tus logros. Mire, nuestros pecados, nuestro pasado, nuestras heridas, nuestros sentimientos negativos, todo impacta en lo que nosotros somos hoy y cómo nos relacionamos con quienes nos rodean. Incluso determinan la forma en cómo usted se relaciona con Dios. Todas estas cosas que hemos visto, que a lo mejor las tenemos agarradas en la mano, te definen. Y definen no solamente tu vida, sino tu relación con el Señor. Incluso los aspectos positivos de tu vida pueden hacer que se vuelvan impedimentos pasivos para que usted no le dé el lugar a Dios que usted necesita darle. Porque hay otras cosas que ocupan su lugar, aun cuando sean cosas positivas. Eso que tienes es lo que te define. Eso que guardas y que no sueltas es ese cayado que Moisés llevaba en su mano. Es lo que te define lo que es hoy tu vida. La falta de perdón. Mire, quiero que usted vuelva su mirada hacia usted mismo, haga visco para adentro, como dice mi esposa, y fíjese qué es lo que usted tiene en sus manos, que creemos que esas cosas son todo lo que usted vale, o todo lo que usted es, y su relación con Dios. En esta historia que estamos estudiando vamos a encontrar que Dios usará a Moisés para que ustedes y yo aprendamos hoy a elevarnos por encima de las cosas a las cuales nos estemos aferrando y veremos la mano poderosa de Dios en la vida de nosotros, haciendo milagros que estamos bloqueando por no soltar a lo cual nos estamos aferrando y nos aleja de Él. ¿Qué más significaba esa vara para Moisés?
su identidad, pero también representaba todo lo que él fue y ya no iba a ser. Esa vara le recordaba a Moisés que era un pastor refugiado, escondido en el patio trasero del desierto de Madián y no tenía ninguna posibilidad más de ser ninguna otra cosa. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Que por un error en su vida, usted dice, ya no hay vuelta atrás. Ya lo que hice, la fregué tanto que seré lo que soy a partir de ahora y esto define mi vida en el futuro. Esa vara le recordaba a Moisés que la vida de Moisés había tenido un gran potencial. Incluso él sintió el llamado a ser el libertador del pueblo de Israel estando joven. Lo que pasa es que se adelantó a los tiempos y lo hizo mal en su propia capacidad y por eso tuvo que huir. Pero esa vara le recordaba a Moisés que en algún momento él tuvo un gran potencial y que ahora simplemente era un don nadie abandonado en un desierto. Eso representaba esa vara de pastor. Repito, algunas personas ni siquiera pueden adorar a Dios porque están llenas de amargura por algo que alguien les dijo o les hizo. Por eso Jesús decía, si ustedes tienen algo contra un hermano y vienen a adorar al templo, mejor vayan primero a arreglarlo y después vengan. Porque te va a apartar de Dios. Esas son varas que te apartan de Dios. ¿Qué varas, verdad? Esas son las varas. Algunas personas se ven obstaculizadas en su relación con Dios por pecados, por falta de perdón, por buscar su propia justicia. Otros se ven obstaculizados porque se creen mejores que los demás en lo que hacen. Están llenos de orgullo por sus logros, son muy cargas en nuestra propia capacidad, ni siquiera reconocen que esos logros son dados por Dios, sino que son por su propia capacidad. Los médicos tenemos eso como marca distintiva, nos creemos dioses por lo que hacemos. Y lamentablemente mi gremio médico es así. ¿Qué tienes hoy en la mano? ¿A qué te estás aferrando hoy? ¿Hay alguna actitud, alguna actividad, alguna acción que esté definiendo su vida en este momento? ¿Hay alguna etiqueta que te has dejado poner por alguna circunstancia en la vida y esa es la etiqueta que te define como persona y como hijo de Dios? Hoy el Señor te está diciendo, deme esa vara. Eso no le corresponde a usted, démela. Porque ese palo seco en las manos de Moisés se va a convertir en el arma más poderosa de Dios para cumplir los propósitos en Moisés y en su pueblo. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy con nosotros. Deme ese palo seco, démelo, porque ese palo en sus manos seguirá definiendo quién es usted. Pero ese palo en mis manos verás la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que está enseñando Dios aquí. Sigamos leyendo el texto. Vean ustedes qué interesante. Volvamos al capítulo 4, versículo 2 al 7. Entonces el Señor le preguntó, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Arrójala al suelo, le dijo el Señor. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás. ¿Por qué Moisés saltó hacia atrás? Bueno, yo no hubiera saltado hacia atrás, yo hubiera pegado un carrerón que la salsa hubiera perdido 1000 años que yo no la vuelvo a ver nunca más. Pero la palabra dice que Moisés saltó hacia atrás donde vio la serpiente. ¿Por qué? Por una licuadora Oster de 3 velocidades. ¿Por qué Moisés saltó hacia atrás? Porque le tiene miedo a la culebra. Acuérdense que Moisés había sido pastor durante 40 años en el desierto donde hay montones de culebras. ¿Por qué saltó hacia atrás donde vio la culebra? Porque probablemente era una cobra. Las serpientes en el desierto venenosas, altamente venenosas, son cobras. Eso es la especie de serpiente que abunda en el desierto en esas áreas. Entonces Moisés no vio que era una cobra, se echó para atrás porque era venenosa. Moisés las conocía. ¿Por qué Dios convierte ese palo en una cobra? ¿Cómo? No. Hay otra razón más. Esa es una buena razón. A mí me hubiera puesto una cobra y yo dejo el proyecto de Dios tirado y jalo.
Hasta con una de esas habaneras jalo. O sea, una lombriz jalo. Hay una razón de peso, más de peso. ¿Alguien que quiera hacer un batazo? Porque las cobras eran adoradas por los egipcios como animales sagrados. El faraón usaba cobras de oro adornando su vestimenta. Por eso es que la cobra para los egipcios significaba un poder sobrenatural. Y para los hebreos significaba el poder de Dios de convertir un palo en una serpiente. Para los dos grupos a los cuales iba dirigido este milagro tenía un significado particular. Por eso esa serpiente era una cobra. Y vean ustedes qué interesante. Esa cobra, eso Dios lo estaba utilizando para decirle, tanto a los hebreos como a los egipcios, que el Dios de los hebreos era el más poderoso de los dioses que los egipcios pudieran imaginar. Miren, para Moisés, el punto medular aquí de esta parte de la enseñanza es que para Moisés esa vara no era más que una herramienta, era un arma necesaria para desarrollar su trabajo de pastor. En su mano esa vara lo ayudó a caminar, lo ayudó a sostenerse, lo ayudó a guiar su rebaño, lo ayudó de maneras de trabajo diariamente, pero era un palo. Pero ese palo para Dios, cuando Moisés le entrega el palo al Señor, se convirtió en un ser vivo. Se convirtió en una serpiente. Pasó de la muerte a la vida el palo. Si usted le entrega al Señor lo que a usted lo está aferrando, su vida va a pasar de la muerte a la vida a través de Cristo Jesús. Eso es lo que significa esto. Ese palo seco nos representa a nosotros en nuestras propias fuerzas. Pero cuando a través de nuestra entrega a Jesús nosotros entregamos la vida a Dios, ese palo muerto cobra vida y cobra vida eterna. Y vean el poder de ese palo. O sea, ese palo ni para rascarse, porque era muy grande. Pero en manos de Dios, ese palo hizo 10 cosas maravillosas en el Éxodo. Ese palo muerto se utilizó para enfrentarse a los adivinos egipcios. Éxodo 17:12. Se usó para convertir las aguas de Egipto en sangre. Éxodo 7:17-20. Se utilizó para provocar las plagas de las ranas. Éxodo 8:5. Eso lo vamos a ir viendo en algún momento. Se utilizó para provocar la plaga de piojos. Yo necesito un palo, pero para espantar los piojos. Se usó para traer la plaga de truenos y granizos. Éxodo 9:23. Ese palo se usaba para llamar al viento del este que soplaba para las plagas de langostas. Ese palo se utilizó para dividir el Mar Rojo para que el pueblo pudiera salir de Egipto seco. Y también ese mismo palo hizo que el Mar Rojo se volviera a llenar y matar al faraón y a todo el ejército del faraón. Ese palo se usaba para sacar el agua de la roca en el desierto cuando el pueblo de Israel tenía sed. Ese palo se usó para traer la victoria sobre los amalecitas. ¿Ustedes se acuerdan de la bronca que tuvieron con los amalecitas? Que Moisés no aguantaba el palo y cuando subía el palo el ejército iba ganando, pero cuando se le cansaban los brazos empezaba a caer. Era el palo. ¿Quién sostuvo ese palo con Moisés? Aarón de un lado y Hur del otro. Y mantenía Moisés el palo arriba. Y mientras Moisés tuviera el palo arriba, los israelitas le iban dando por la madre a los amalecitas. Y si Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas le daban por la madre. Entonces, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos a Moisés. En alto ese palo significa el poder de Dios. Ese palo muerto en las manos de Moisés no servía para mucho, pero ese palo muerto en las manos de Dios da vida. Usted entréguele al Señor hoy
Eso que lo está definiendo a usted, que está desviándolo del propósito que Dios tiene para su vida. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que solucionar heridas de corazón, trabájelas. Si tiene que bajarse del pedestal del orgullo y de la vanidad, bájese. Porque cuando usted le entregue ese palo a Dios muerto, su vida va a ser llena de gloria y de bendición porque el Señor obrará en usted. Pero vean qué interesante. Ojo. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y agárrala de la cola a la serpiente. No hay que ser muy herpetólogo, para entender que si usted quiere suicidarse, agarre una culebra por la cola. Claro, si usted agarra una culebra por la cola y la levanta así, ¿qué hace la culebra? ¡Plácata! ¿Por dónde se agarra una culebra? Por la cabeza. ¿No habían notado eso? ¿Por qué Dios le dijo a Moisés que se suicidara? Estamos viendo que era una cobra. No era una sabanera y una mata, no. ¿Por qué Dios le dijo a Moisés, agárrela por la cola? Cuando agarrar por la cola a una cobra es firmar la sentencia de muerte. ¿Quién me dice por qué? Porque Dios está queriendo demostrarle a Moisés que puede confiar en la protección de Dios para la misión a la cual lo está enviando. Si Moisés agarra a la serpiente por la cola y le hace caso a Dios, la serpiente, ¿qué pasó en ese momento? Se convirtió en un palo. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Podés confiar en mi protección. Ya yo te dije que yo voy a estar con vos. Y esto demuestra que no te voy a dejar solo. Podés agarrar a serpientes por la cola, que no te van a hacer nada. Podés enfrentarte al faraón, no tenga miedo porque yo estoy con usted. Eso es lo que significa. Por eso le dijo, agárrela por la cola. Si usted obedece al Señor, aun cuando usted no entienda lo que el Señor le está pidiendo hacer, y lo hace por acto de fe, créame que verá la mano de Dios cuidándolo y protegiéndolo. Así como protegió a Moisés cuando agarró una cobra por la cola. Por eso le dijo, agárrela por la cola. Entonces, Moisés extendió la mano y la agarró, y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo el Señor, y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y el de Jacob, de veras se te apareció. Yo estoy seguro que a partir de ese momento, la vara de Moisés para Moisés cobró una perspectiva completamente diferente. Ya no era ese palo muerto, ya no era el palo que necesitaba para trabajar, representaba para Moisés el poder de Dios. Y cada vez que iba a volver a ver ese palo, ya no veía su identidad en ese palo, veía la identidad de Dios a través de ese palo en su vida. ¿En manos de quién estás confiando tu vida? ¿En manos de quién? ¿De tu propia capacidad? ¿De tu propia habilidad? ¿De tus propias decisiones? Mire, Dios tomó ese palo, débil, seco y muerto de una manera poderosa, se lo transformó a Moisés, pero si hubiera permanecido ese palo en manos de Moisés y Moisés no se lo entrega al Señor, no habría tenido poder sobre su vida ni sobre la vida de las demás personas. Si usted quiere ser un instrumento útil en las manos del Señor para los demás, su familia empezando por ahí, entregue su vida a Cristo Jesús. Entregue su vida a Cristo Jesús. Y su vida, que pueda estar sequita y feíta, florecerá. Florecerá. ¿Qué necesitas entregar hoy a Dios? ¿Será tu falta de perdón, tu carácter, tu pecado, tu ego, tus dioses?
¿Cuál es el Dios moderno que hoy compite con el sitio privilegiado que debería de tener Dios en tu vida? ¿Cuál es? Para muchos es el dinero, para otros la fama, para otros, no sé. Pero el dinero, el amor al dinero, dijo Jesús, es el principal competidor del lugar que Dios debería de ocupar en tu vida. El dinero no es malo. El amor desmedido al dinero sí lo es. Ese es tu palo seco. Ese es lo que hay que entregarle a Dios. Recordemos esto. Y tómale foto a esta. Esa. Si no le tomaron foto a lo anterior, no importa, pero es así. Todo lo que tenemos en nuestras manos es una carga o una bendición dependiendo de lo que hagamos con ello. Cuando nos aferramos a ello es un problema, pero cuando se lo entregamos al Señor, Él puede liberar su potencial de bendición en nuestras vidas. Mira lo que tienes en tus manos. Hoy es una gran oportunidad para que entendiendo esto, usted se libere de la atracción y de su influencia en su vida. Y usted pueda no convertirse en una serpiente cobra, pero que ese palo cobre vida en usted, que Jesús cobre vida en usted y su vida florecerá. Sigamos adelante. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó, la mano estaba blanca como la nieve, afectada por una grave enfermedad de la piel, probablemente lepra. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Esta es la segunda señal que Dios le da a Moisés. Moisés le va a dar 3 señales para que él las utilice frente al faraón y frente al pueblo de Israel cuando le llegue a decir el plan del Señor. La primera es la serpiente, la segunda es la mano con lepra. Pero vean ustedes que estas 2 primeras señales tienen que ver con transformación. Es decir, algo bueno y de buen uso, como una vara de pastor o como una mano sana, se convierte en algo maligno, una culebra o una mano leprosa. Pero luego, significativamente, estas 2 enfermedades o estas 2 cosas se vuelven a transformar para lo bueno. ¿Lo ven? La serpiente se volvió a convertir en el cayado y la mano volvió a salir sana. Esas 2 son señales de transformación en la que el Señor utiliza algo bueno para demostrar lo malo que puede ser, pero a través de su poder vuelve a ser bueno. ¿Sí? Pero la tercera señal no es de transformación. La tercera señal es de juicio. Vean lo que sigue diciendo el texto. El Señor le dijo a Moisés, si no te creen ni se convencen con la primera señal milagrosa, la de la culebra, se convencerán con la segunda, la de la mano con lepra. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas 2 señales, tome y lo cierra con broche de oro. Le dice el Señor. Entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco, y en cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Esta señal, vean ustedes que ahí termina. No dice, limpie el agua y se convierte en agua, no. Echó el agua y se convirtió en sangre. Eso es señal de juicio. Las aguas buenas, como la del Nilo, y puras, se volvieron sanguinolentas y no volvieron a su estado original. Esto le mostraba que si los milagros de transformación que Dios mostró en las 2 primeras señales no cambiaban el corazón de los egipcios, entonces vendría la señal de juicio. ¿Lo ven? Las 2 primeras señales milagrosas motivaban a que la gente creyera. Dios siempre avisa. Esa era la función de los profetas.
Dios siempre avisa y te habla al corazón y te dice, mire, vea, cambie, mire, estás mal, deme esa vara de pastor que tienes, démela. Y hace milagros en tu vida y usted con el corazón duro no los ve. Y si usted no lo ve, vendrá el juicio. Vendrá el momento en que el agua del Nilo se convierta en sangre y ya no vuelve a ser agua después. Noten que esta señal de juicio se mostraría al final si las dos primeras no hacían que las personas creyeran en las primeras dos señales. O sea, esta señal de juicio solamente se iba a mostrar, porque vea lo que dice, si no te creen ni se convencen con la primera señal, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos, entonces. Y ese entonces mostraba que cuando persiste la incredulidad, a pesar de los milagros de transformación mostrados delante de ellos, vendría un juicio. Entonces Moisés ya le temblaban las canillas, ¿verdad? Moisés estaba argumentando con Dios. Primero, ¿de quién soy yo? Segundo, que yo qué sé qué. Que el otro, que diré, ¿cómo te llamas? Y bueno, ya me dijiste cómo te llamas, pero entonces ahora ¿cómo hago para que me crean? Y si no me creen. Y viene el cuarto argumento de Moisés. Éxodo 4:10. Pero Moisés rogó al Señor. O sea, después de que vio la culebra convertida en palo y el palo en culebra, y hablando de frente con el Señor, y el Señor le había rebatido con amor, y le había contestado con amor todos sus argumentos, le sale Moisés con la cuarta. No la cuarta guaro, bueno, solo le faltó la cuarta guaro. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, positico. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. En este cuarto argumento de Moisés, que por cierto es mentira, y ahorita se los voy a demostrar por qué, mucha gente ha querido interpretar esto diciendo que Moisés era tartamudo. ¿Cierto? ¿No? Ustedes lo han oído. No era tartamudo. No era tartamudo. Hechos 7:22. A Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. No era tartamudo. Era una mentirilla que le estaba diciendo Moisés a Dios. Pues tal vez no una mentirilla, pero él centraba su incapacidad para el habla, describiéndose como un hombre de palabras, digamos, pesado de boca, que no era de un discurso fluido. ¿Ah? Eso. Moisés había olvidado en esos 40 años quién había sido. Toda su identidad estaba enterrada en la parte más profunda del desierto de Madián. Cuando en algún momento en palacio de Faraón era un hombre poderoso en palabras, tenía 40 años de andar hablando a las ovejas. Él había perdido su identidad en el desierto. La elocuencia, ¿y por qué Moisés le dice esto al Señor? Porque la elocuencia era una herramienta indispensable para poder comunicarse con el Faraón. Moisés debía saber bien esto porque él pasó muchos años en la corte, 40 años de su vida. Y él sabía de la elocuencia de la gente que hablaba con el Faraón y de las formas como hablaban. Y él dice, mire, yo tengo 40 años de andar haciendo nada más. Se necesita un buen orador para convencer al pueblo israelita y para convencer al Faraón de que permita sacar su mano de obra gratuita y que se vayan y los dejen ahí. O sea, se necesita una persona con una capacidad de oratoria superior. Y Moisés le dijo, mire, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Busca Moisés aún pretextos? Ahora mete que no posee las cualidades humanas necesarias para ser un líder. Entonces, Dios le dice, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable?
que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. A mí el Señor me dice eso y yo digo, sí, ya yo voy. Porque si yo tengo a alguien que me esté soplando lo que tengo que decir y ese alguien es Dios, Dios no llama a la gente que está en teoría humanamente capacitada. Dios llama a misión a la persona que tiene un corazón dispuesto y Él lo capacita en el proceso. Dice, vaya, camine. Lo mismo hizo Jesús con el ciego que le embarró barro y con cuecha y en los ojos y le dijo, vaya al estanque Siloé y se lava. Ahí ve el ciego así. Si no llega al estanque de Siloé y no se lava, no ve. Es en el proceso en donde Dios trabaja en una persona que tenga el corazón dispuesto. Moisés a lo mejor no era como muy fluido de palabra, porque había pasado 40 años sin hablar en una corte, pero el Señor le dijo, yo voy a soplarte al oído lo que vas a decir, usted tranquilo, usted vaya. Pero vean la verdad oculta de toda la quejadera de Moisés. Versículo 13. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. ¿Perdón? Correcto. Vean, finalmente terminó Moisés declarando que las excusas simplemente era falta de disposición, no era falta de capacidad. Porque toda la deficiencia de capacidad Dios se le iba a dar. Y al final, después de que se le acabaron todos los argumentos que se le pudieron haber ocurrido para no aceptar la misión, al final le dice la verdad a Dios, por favor mande a otro. No estoy dispuesto a hacerlo. Y eso hizo que Dios por primera vez se enojara. Vea la paciencia que tuvo Dios con Moisés. Que 4 argumentos de Moisés se lo fue resolviendo. Lo que hizo que Dios se enojara con él era su falta de disposición. Porque vean lo que dice el texto. Mire, el problema, vamos a ver, el problema no es de Moisés, no era falta de habilidad. Mentira. Dios lo había puesto en el palacio 40 años para que supiera cómo comportarse ahí. Él sabía cómo hablarle a un faraón. Era la única persona que podía llegar sin previa cita y decir, yo soy Moisés, necesito hablar con el faraón, y lo dejaban pasar. ¿Usted cree que era fácil conseguir una cita con el faraón? Es como que yo llegue hoy a la Casa Blanca y diga, mire, yo me llamo Alejandro Villalobos, ¿me dejan hablar con Biden? Seringa. No me dejan. Pero Moisés sí podía llegar al palacio. O sea, Dios le preparó a Moisés, no era falta de habilidad. Lo que Moisés tenía en ese momento era falta de disposición. Y eso enojó a Dios. Porque ve lo que dice el texto. Entonces el Señor se enojó con Moisés. Hay una frase de Benjamin Franklin que me gusta, porque esto refleja lo de Moisés y nos refleja a nosotros. Benjamin Franklin decía, es común que los hombres den razones fingidas en lugar de una real. Es común. Es que no puedo. Mentira, no quiere. O sea, nosotros somos muy dados a dar razones de mentirillas para ocultar la razón verdadera que subyace. Eso fue lo que hizo Moisés 4 veces con Dios. 4 veces con Dios. Entonces Dios se enoja. Vean lo que dice el texto 4 del 14 al 17. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ya chiva Dios. O sea, no creo que haya dicho de acuerdo. No. Ok, Moisés, ¿de acuerdo? No quiere. Los planes de Dios no se frustran. Nada los va a frustrar, y menos usted, cabezón. De acuerdo.
¿Qué te parece tu hermano Aarón, el levita? ¿Se acuerdan de Aarón cuando vimos las primeras lecciones? Aarón era el hermano mayor de Moisés. Y Aarón estaba viviendo en Egipto. Era un levita, era de la tribu de Leví, esclavo, igual que lo era Moisés y todos los esclavos hebreos. Aarón era un esclavo en Egipto, era el hermano mayor de Moisés. Algunos dicen que te llevaba como 3 años. No es muy claro eso, pero bueno, era el hermano mayor. Entonces dice, ¿te acuerdas de tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Dios había movido el corazón de Aarón para que saliera de Egipto, cruzara la península del Sinaí, llegara a Madián y se encontrara con Moisés. Porque ya Dios sabía que Moisés se iba a poner en esos planes. Ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Vea, el plan de Dios no cambió. Dios le hablaría a Moisés, pero Moisés quería un parlante. Entonces, Moisés era el que le iba a dar las indicaciones a Aarón para que Aarón hablara. ¿Ustedes vieron The Big Bang Theory alguna vez? ¿Ustedes se acuerdan de Rush cuando no le hablaba a las mujeres? Le decía a Howard lo que tenía que decir y Howard hablaba. Bueno, Rush era Moisés y Howard era Aarón. Digo, para que me entiendan cómo es la cosa. Dice, habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hablen y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo y él será tu portavoz. Y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. El plan de Dios no lo trunca nada. Lo que Dios decreta se cumple, aun cuando usted no quiera. Moisés no quería hablar, ok, pero era a Moisés al que tiene que hablar. Él no le dijo, ok, Moisés, entonces no querés, te desecho. Viene Aarón y con Aarón me entiendo. No. La persona que Dios había designado para eso era Moisés, no Aarón. Por lo tanto, Dios seguía hablando con Moisés y Aarón era el portavoz de Moisés. Los planes que Dios tiene para tu vida, nada los va a frustrar. La puerta que Dios te cierra, nadie la abre, pero la puerta que Dios te va a abrir, nadie te la va a cerrar. Así es como funciona. Mire, el enojo de Dios con Moisés no fue porque le reclamó o le dijo, mire, ni negoció. No, Dios no se enoja por eso. Dios se enoja por la falta de disposición de corazón. Importante, otra foto. Foto ahí. Pasemos a la siguiente. Esa es otra foto. Puede haber cientos de razones comprensibles por las que Moisés no estaba dispuesto, algunas de ellas con mucho sentido. Es cierto. Sin embargo, la verdad básica era que Moisés no estaba dispuesto, no que era incapaz. ¿Qué tan dispuesto usted está a seguir el camino que Dios le está trazando? Si usted no se siente capaz de hacer lo que Dios le está pidiendo hacer, no se preocupe, Él te va a proveer todo lo que necesites. Pero ¿qué tan dispuesto está usted a entregar su vida por Él? A caminar en lo que Dios te pide. A perdonar 70 veces 7. A amar a los que te persiguen. A orar por el que te hace daño. ¿Qué tan dispuesto está usted? Dios proveerá todos los recursos y todos los medios para que el propósito que Él tiene en la vida de ustedes, de cada uno de ustedes, se cumpla.